Libertópolis presenta a Luis Pedro Álvarez en Libertópolis, el valor de la verdad. Semana de confinamiento, todo vislumbra a que Guatemala tendrá la cuarentena, si no es que ya la tiene, más larga del mundo. Y eso, por supuesto, trae sus consecuencias. Bienvenidos a Libertópolis. Antes de comenzar nuestro programa, quiero invitarlos y recordarles que pueden sintonizarnos a través de la 102.1 FM aquí en la ciudad capital y en el área metropolitana. Y también en todos nuestros canales virtuales, principalmente nos pueden oír en www.libertopolis.com. Ahí nos pueden ver, ahí nos pueden escuchar. También en Facebook Live, en Periscope de Twitter. Nos pueden ver en la LiberApp, que la pueden bajar para teléfonos Android o iPhone. También nos pueden sintonizar en YouTube Live, en iTunes o cualquiera de todas las demás herramientas digitales que están a su alcance. Para mí nuevamente es un gran gusto poder compartir con ustedes, estar aquí transmitiendo desde mi casa, como les decía en un inicio, ya 3 meses prácticamente de confinamiento en Guatemala, y eso ha traído consecuencias de todo tipo, no solo en los temas puramente médicos de la enfermedad del COVID-19, sino también ya consecuencias verdaderamente serias en todo el tema económico que ha traído el cierre para muchas empresas de 3 meses sin facturar absolutamente nada. Desde lo prometido es deuda, y desde hace algunas semanas yo les había comentado que había entrevistado por la vía telefónica a la doctora Zulma Calderón. Ella es la delegada de la Procuraduría de Derechos Humanos encargada de la supervisión de los hospitales nacionales, de los hospitales públicos. Y hace algunas semanas la entrevisté, no habíamos podido reproducir la entrevista por algunas dificultades técnicas, pero me comprometí con ustedes en que la íbamos a volver a entrevistar, porque yo quiero que escuchen de una persona, para mí todo mi respeto, de verdad todo mi respeto para la doctora Zulma Calderón, para el trabajo que ha hecho, no solo ahora, es un trabajo de años. Tuve la oportunidad de conocerla en el Congreso de la República hace ya muchos años, y ella ha sido una persona consistente, congruente, honesta, hasta donde yo tengo conocimiento, muy trabajadora, muy cumplida en el tema de la supervisión de hospitales. Me acompañó en fiscalizaciones de todo el tema de los enfermos renales crónicos, y en fin, en muchas otras oportunidades a lo largo de las fiscalizaciones que hice yo cuando fui diputado al Congreso de la República, y por eso le tengo el mayor de los respetos. Creo que se lo ha ganado. En esta oportunidad ha liderado. Yo quiero reconocer el liderazgo que ha tenido de ir y visitar de una forma muy valiente, por supuesto con su equipo de protección personal, pero lo ha hecho muy valientemente. Los hospitales temporales, tanto de Villanueva como Parque de la Industria, Hospital Roosevelt, Hospital San Juan de Dios, y toda la demás red hospitalaria, es que ella nos ha dado a la ciudadanía mucha información que lastimosamente el gobierno central no nos ha dado. Algo que les puedo decir antes de ir a la entrevista con la doctora Zulma Calderón, es que un hecho que sí es cierto es que el Congreso de la República pasó con mucha velocidad un endeudamiento de más de 17.500 millones de quetzales, para que el gobierno central, no todo por supuesto, sería mentirlo, pero más del 10% de esa deuda era dirigida específicamente y directamente a la cartera de salud para fortalecer el equipo, los suministros, la contratación de personal, de doctores, de todo el tema
veíamos venir, porque Guatemala, a diferencia de Italia, a diferencia de España, tuvo tiempo para prepararse. Por supuesto, no todo el tiempo que uno quisiera, pero sí tuvimos tiempo. El gobierno tuvo tiempo. Sabíamos que la enfermedad iba a llegar a Guatemala y ya teníamos algún conocimiento de su comportamiento, una ventaja que no todos los demás países tenían, para pues con esa deuda y con ese dinero haber equipado hospitales temporales. Nos habían dicho que el Parque de Industria iba a tener 3,000 camas y resulta que tiene 270 catres. Una diferencia bien grande de lo ofrecido por el presidente de la República y de lo que realmente hay. Por el otro lado, la falta de contratación, la falta de pago. Es una vergüenza. De verdad es una vergüenza que a estas alturas se le deba dinero a las personas que están en la primera línea pues defendiéndonos a todos, atendiendo a los ciudadanos que han enfermado de coronavirus. Y es una verdadera vergüenza nacional que no se les haya pagado ya su salario, inclusive hayan despedido a personal de mantenimiento por no tener un requisito de un título de educación media. Todo derecho, esto es un tema constitucional que está muy por encima de cualquier ley ordinaria. Todo trabajo es remunerado, debe ser remunerado, y estas personas que ya se desempeñaron, dando un servicio importantísimo como es el mantenimiento, etcétera, de los hospitales temporales, y ahora resulta que no les quieren pagar, que los despidieron. Es una vergüenza nacional ese tema. Yo lo dije, hice una publicación desde el 15 de mayo, si no mal recuerdo, en mis redes sociales, donde hacía 7 recomendaciones, ya que pues, algunas personas me pedían cuáles eran mis propuestas. Yo hice 7 propuestas muy concretas, lo encuentran en mi Facebook, en mi Twitter, sobre qué sugeriría yo para el tratamiento de COVID en Guatemala. Hice 7 propuestas de corto plazo. Y dentro de ellas, una de ellas era la remoción. Estoy hablando 15 de mayo de este año, estamos ya a 9 de junio. Dentro de mis propuestas, y lo sostengo, creo que debe removerse inmediatamente al ministro de Salud Pública y Asistencia Social. Yo no lo conozco, no tengo nada personal contra él, pero creo que independientemente que el tema de una pandemia de esta naturaleza pues sobrepasa, digamos, el desempeño natural de una cartera, de un ministerio, la realidad es que ha demostrado cero liderazgo, cero capacidad de gestión, una mediocridad enorme, una falta de transparencia y falta de información a la ciudadanía de muchas cosas injustificables ya a estas alturas. Ya tenemos prácticamente 3 meses de esta situación. Se ha ejecutado menos del 4% del presupuesto asignado para atender la emergencia, y eso es totalmente injustificable. Para mí no hay otra opción que debe removerse ese ministro lo antes posible. Probablemente subir a alguno de los viceministros. He escuchado algunas buenas intervenciones de algunos de sus viceministros, podría ser una opción. Pero bueno, sin más, quiero comentarles que la entrevista con la doctora Zulma Calderón en el siguiente segmento es de más de 30 minutos. Es una entrevista que hicimos telefónicamente previamente a este programa. Y lo que voy a hacer es, voy a estar con ustedes acompañándolos desde Facebook Live, atendiendo pues sus comentarios en mi cuenta y en la cuenta de Libertópolis. Ahí pues voy a estar también acompañándolos a ustedes, escuchando la entrevista. Si quieren interactuar conmigo, yo los invito a que lo hagan. Los invito también a que compartan este programa, porque es importantísimo que tratemos estos temas de relevancia nacional con toda la objetividad posible y siempre, como lo hacemos en Libertópolis, valorando la verdad. Así es que los invito a que en el siguiente segmento me acompañen a escuchar mi entrevista con la doctora Zulma Calderón, encargada supervisora de hospitales nacionales de parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Así es que no se vayan y los espero en el siguiente segmento. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Sé un liberhéroe. Y el virus más fuerte, el virus más letal es el virus de la esclavitud. Y contra ese virus seguimos luchando, y para esa lucha pedimos su ayuda. Nosotros, reconociendo el valor de la verdad, ahora necesitamos que usted se involucre también en esta lucha para defender y promover la libertad.
Para eso hemos creado la Liga de los Liberhéroes, para que usted nos pueda apoyar y podamos continuar con esta batalla. Así es que únase ya, entre a www.libertopolis.com y únase a la Liga de los Liberhéroes. El precio de la libertad es su eterna vigilancia. Entra a libertopolis.com y únete a la Liga de los Liberhéroes. Libertópolis, el valor de la verdad. Ahora que ya estamos trabajando, Aseguradora General te recuerda que es muy importante la higiene de manos mediante lavado con agua y jabón o fricciones con alcohol en gel en forma frecuente, en particular luego de toser o estornudar. Y cuando regresas de la calle, el uso de alcohol en gel puede sustituir el lavado de manos cuando no tengas a mano agua y jabón. Gracias, Aseguradora General. Muy buenas tardes, estamos con la doctora Zulma Calderón. Ella es delegada de la Procuraduría de los Derechos Humanos, encargada de la supervisión de los hospitales, y hemos visto pues en los días recientes muy activa a la doctora Calderón precisamente en la supervisión de los hospitales temporales y de los hospitales San Juan de Dios, Roosevelt y otros del Sistema Nacional, en los cuales pues ha hecho denuncias bastante serias, básicamente pues ha trasladado denuncias bastante serias de no solo de los médicos tratantes del tema de COVID en Guatemala, sino también de todo el personal de asistencia, el tema de pruebas y el tema también de algunos despidos que verdaderamente, por lo menos de lo que yo leía en las noticias, aparte de lamentables, lloran sangre, como es el hecho que algunas personas que se dedicaban a la recolección, limpieza, mantenimiento de estos centros hospitalarios temporales, pues arriesgando prácticamente su vida y la de sus familias por un salario probablemente mínimo, ahora resulta que después de varios meses de estar trabajando, el gobierno les dice que siempre no, que están despedidos y encima de todo, pues el tema de sus pagos es sumamente incierto. Yo le doy la bienvenida a la doctora Zulma Calderón, que amablemente, con esta agenda tan agitada que ella tiene, nuevamente ha aceptado pues esta entrevista. Doctora Calderón, yo tenía pendiente, se lo había ofrecido a nuestra audiencia, que usted nuevamente iba a estar con nosotros. Tuve algunos problemas técnicos hace un par de semanas, de una entrevista interesantísima que usted me había dado, en lo cual pues les trasladé un poquito de lo que usted pues me había mencionado, pero qué mejor que tenerla nuevamente en el programa de Libertópolis con Luis Pedro Álvarez los martes a las 5, de 5 a 6 por la tarde en 102.1 FM y también en todos nuestros canales digitales, para que de viva voz sea usted, yo le digo Zulma Calderón, porque pues, la conozco hace muchos años y he visto su labor desde que yo estaba en el Congreso de la República, una excelente labor siempre en la institución de la Procuraduría de Derechos Humanos, pero pues me voy a referir con usted como doctora Calderón, porque creo que es más apropiado dadas las circunstancias. Así que, doctora, la dejo en los micrófonos y quisiera que usted nos contara en sus palabras lo que ha usted evidenciado estas últimas semanas y todo lo que quisiera trasladarle a nuestra audiencia y a la ciudadanía guatemalteca, que yo sé que ya ha hecho algo de esto en los medios de comunicación, pero entre a más personas podamos llegar, creo que es mucho mejor, porque el objeto de todo esto es que esta situación pueda cambiar y pueda mejorar. Adelante, doctora. Sí. Muchas gracias, siempre me da tanto gusto poder saludarlo y agradecer siempre el espacio que nos dan para poder comunicar y poder mantener informada a la población en relación al trabajo que a través de la Procuraduría de Derechos Humanos se realiza con el objetivo de fiscalizar a la administración pública y desde nuestra visión hacer la defensa al derecho humano a la salud, que es la que precisamente ocupa la defensoría que yo dirijo en este gobierno.
que históricamente se han debilitado. Sin embargo, las personas conocedoras precisamente del sistema de salud, conociendo bien esas debilidades a las que nos hemos venido refiriendo, esperábamos que ante esta situación tuviéramos precisamente un plan de respuesta del Estado y del Ministerio de Salud que de alguna forma coadyuvar ante estas debilidades históricas del sistema de salud. Sin embargo, en la semana han venido transcurriendo, la situación se ha venido complicando. Tenemos ya casi más de 5,000 casos en este momento y seguimos enfrentando problemas verdaderamente serios, problemas lamentables que bien pudieron haber sido salvados y haber tenido una programación adecuada y ante el escenario que se veía venir. No es un problema de Guatemala, sino es un problema a nivel mundial y en este momento de Latinoamérica, que es uno de los últimos lugares que se desarrolló esta pandemia. Llevamos en que se encuentra la red hospitalaria, y esta situación se ha agravado en los últimos días. Estas voces de alerta y estos reclamos del personal médico en este momento son todavía mucho más agudos, son todavía mucho más dramáticos. Como recordarán, en estos últimos 2 o 3 días se han dado situaciones muy difíciles, muy tristes en el Hospital Roosevelt, en donde ya el colapso es inminente, ya no caben más pacientes, no hay dónde. Definitivamente los espacios físicos han colapsado, por lo que hemos manifestado en diferentes oportunidades que estos hospitales temporales o especializados para la atención de pacientes con coronavirus lamentablemente no han podido cumplir sus funciones. El hospital temporal del Parque de la Industria pues viene enfrentando una serie de problemas, no solo administrativos, como ya lo mencionaba, por el tema del personal, sino también problemas técnicos, ¿verdad?, en el cual hemos referido ya desde hace algún tiempo que no tiene una capacidad fortalecida para poder atender casos que sean complejos, lo que nos ha traído a saturar los hospitales y los hospitales de Roosevelt, y estamos en la situación en la que estamos. La tendencia es lo que está pasando aquí en el Campón y en el Roosevelt se traslade a los hospitales de otro país. Eso todavía nos coloca en una situación mucho más difícil. Doctora, digamos, realmente en Guatemala la primera noticia de coronavirus se nos da un viernes 13 de marzo, donde pues se anuncia el fallecimiento de una persona que había viajado a Italia y España, una persona mayor, y desde esa fecha, y básicamente desde antes, porque la realidad es que, como usted bien lo dijo, el tema de la enfermedad la veíamos venir, el tema de la pandemia lo veíamos venir probablemente 1 o casi 2 meses antes. Entonces, a la fecha de hoy, el gobierno de la República nos ha tenido prácticamente en cuarentena casi 3 meses, más otro mes que pudo haber tenido para prepararse, es decir, son cerca de 4 meses para prepararse para este tema, y desde un inicio empezamos a ver los reportes de que lo primero que digamos, las primeras denuncias que se dieron es que los médicos que estaban en la primera línea de defensa no tenían el equipo personal de protección necesario, suficientes mascarillas, suficientes caretas, suficientes trajes plásticos. El presidente de la República anuncia en una conferencia de prensa un día domingo que ya se habían adquirido o estaban en proceso de adquisición un enorme número de estos insumos, pero después resultó que se habían anulado todas los procesos de licitación en esa línea, lo cual pues nos volvía a dejar con un número incierto de equipo
Posteriormente ya vemos algunas, digamos, medidas de hecho de algunos doctores y equipo de mantenimiento, principalmente en Villanueva, en Hospital Temporal de Villanueva y Parque de la Industria, haciendo denuncias no solo de falta de equipo, sino de falta de contratos, falta de pago. Es impresionante que estas personas que están arriesgando su vida y que el presidente todo el tiempo dice que son nuestros héroes, que se les felicita, por supuesto que lo son, pero ¿cómo es posible que no se corresponda adecuadamente a estas personas con una debida contratación, con un pago? Y ahora resulta, por ejemplo, el tema en los recientes días de que el personal de mantenimiento ya trabajó casi 3 meses enfrentando una situación de miedo, que seguramente en sus casas no estarán muy contentos de la situación, pero tienen necesidad, tienen vocación, ya lo hicieron y ahora resulta que no les van a pagar. ¿Qué sabe usted de estas personas? Tenemos que recordar, y eso es importante hacerle énfasis a las autoridades del Ministerio de Salud, el área hospitalaria, los hospitales son servicios integrales, ¿verdad? No funcionan únicamente con médicos y con personal de enfermería. Un servicio complejo que debe de atenderse de forma integral. Por eso es que hemos enfatizado tanto en la ausencia de ese plan de respuesta integral que el Ministerio de Salud ha tenido para enfrentar esta situación. Es muy lamentable que a más de casi 3 meses de estar en esta situación enfrentemos un escenario tan delicado como el no tener ese respaldo administrativo para poder contratar al personal. Y en un hospital, sobre todo ante la situación que estamos viviendo, todo el personal es valioso, absolutamente. Claro. Por eso es tan importante no solo tener el staff completo del personal que se necesita, sino también proveerles esa seguridad y esa certeza de que son valiosos, ¿verdad? Y eso ha sido una de las problemas más serias que se ha tratado de iniciar en nuestra situación, que nunca precisamente por esa falta de planificación, nunca existió esa integración del trabajo, de los diferentes niveles de atención, y el personal, prácticamente todo el personal, se ha sentido excluido. Seguro. de la respuesta que ha dado el Ministerio como tal, o de la falta de la misma, y esta situación lo que sigue generando es que cada nivel de atención, los hospitales, los centros de salud, los puestos de salud, estén respondiendo como ante la situación con lo que pueden y con lo que tienen, ¿verdad? Y verse inmersos como institución que debería de estar llevando la rectoría y liderando esta situación, y que han generado esas fracturas que, como bien lo mencionaba usted, iniciaron probablemente con la situación que se dio en el Hospital de Villanueva y se han venido diseminando con otras situaciones que se han dado, como lo que también se dio en Chimaltenango por querer ocultar los casos positivos que se estaban dando, luego lo del Parque de la Industria, los reclamos del personal del Hospital San Juan de Dios y del Hospital Roosevelt. Son pequeñas muestras, pero muy significativas, de esa falta de integralidad del trabajo que no nos deja responder como país y que nos hacen seguirnos fragmentando en esa respuesta que hoy más que nunca debería de ser universal. Hay un tema que a mí me preocupa muchísimo, doctora Calderón, y es que el tema de las pruebas. Yo desde un inicio decía de que me parecía un grave error centralizar el tema de las pruebas únicamente en el Laboratorio Nacional, porque obviamente el número de personas la posibilidad del número de personas que se iban a infectar era muy alto, lo que hemos visto en cualquier país del mundo, y Guatemala no es la excepción. Y pues el gobierno decidió centralizar el tema de las pruebas. Posteriormente dio alguna autorización para que 4 hospitales privados los pudieran hacer, pero igualmente de una forma bastante limitada, y no han todavía autorizado para que se hagan pruebas, digamos, en todos los laboratorios registrados y reconocidos en el país, que pues son bastantes y pudieran ayudar mucho con ese tema. Por el otro lado, pues hay que aclarar a la población que las pruebas de COVID se dividen en 2. Unas pues son para determinar si una persona está positiva, es decir, cuando se infectó,
o está empezando con una infección. Y otra prueba que para mí es fundamental, que es muy importante para estudios, digamos, epidemiológicos o de otro tipo, y es el tema de las pruebas de anticuerpos, que en otros países las hemos visto, que han ayudado a entender mejor el fenómeno de la pandemia, que han permitido, informar de que hay muchas personas que han sido asintomáticas en el tema de la enfermedad, y que la han llevado hacia adelante, es decir, que han brindado mucho más información. Por ejemplo, pruebas de anticuerpos en Guatemala todavía no se hacen. Nosotros tenemos un problema serio con el tema del diagnóstico, ¿verdad? Porque en primer lugar ni siquiera tenemos implementado una estrategia comunitaria para la búsqueda activa de los casos. Solo estamos haciendo pruebas a aquellas personas que presentan síntomas o que bien acuden a buscar la atención médica directamente en el servicio. No hay una búsqueda activa de casos y esa ha sido una de las principales problemáticas que incluye prácticamente también porque no quiero resolver la situación, porque a 3 meses de que nos salió el primer caso en Guatemala no tenemos claridad de cómo se ha comportado la enfermedad, porque tenemos muy poquitos datos, y precisamente porque los datos se generan a través de las pruebas. Sobre eso, tenemos también el problema de la centralización de las pruebas y el gran cuello de botella en el que se ha convertido el Laboratorio Nacional de Salud. No porque el laboratorio no tenga la capacidad técnica de poder resolver esta situación, sino que lo que no tiene es una capacidad instalada para la gran demanda que tiene en este momento. En la última supervisión que recién hicimos hace un par de semanas, logramos determinar que hay nuevas de rezago. No se puede resolver porque la capacidad del laboratorio no da para más. Perdón, doctora, se me cortó un poquito. ¿Podría repetir el tema de la capacidad del Laboratorio Nacional de Salud? Sí. Ellos tienen un rezago de entre 1,000 y 1,200 pruebas diarias. Las tienen en retraso, las tienen una capacidad técnica increíble, es un laboratorio muy significado y que cuenta con una certificación de OMS o OPS, sin embargo la capacidad instalada no da para más. Por eso es que hemos insistido tanto en el tema de la descentralización. Claro. Que en este momento es la única forma de resolver, porque cuando no entregamos los resultados de las pruebas, el paciente, por ejemplo, que está hospitalizado, sigue esperando en el hospital los resultados de su prueba y alargamos los días de descanso. Y el que está en cuarentena en su casa, le pasa lo mismo, que debe de tener también una prueba de control para poder salir de la cuarentena, sigue ahí en su casa en cuarentena, no damos respuesta, y a la persona que la tenemos bajo sospecha, que es la que cuando llega a buscar la asistencia médica, le pasa lo mismo. A veces pasa hasta 2 o 3 días en espera de un resultado para que el médico pueda decidir la conducta que quiere utilizar. Imagínense el retraso en un tratamiento adecuado, ¿qué eso significa? Así es, ¿verdad? Entonces, porque muchas veces se tiene que dar la situación de iniciar un tratamiento aún sin tener el resultado de la prueba, ¿verdad? Arriesgándose a que la situación sea distinta a la que clínicamente el paciente presenta, pero corresponde precisamente que no hemos abierto esa posibilidad de la descentralización y nos tiene en un problema serio, en un problema profundo, que es difícil de entender, ¿verdad? ¿Por qué hemos llegado hasta estos extremos que estamos enfrentando? Yo eso de verdad no lo entiendo, doctora. Y ese problema, la tendencia es a que se vaya a agudizar y a profundizar más, porque lo lógico y lo normal es que todos queremos que los casos vayan bajando, pero el comportamiento normal de este tipo de enfermedades es que va a haber un aumento y después esperamos todos que empiece el descenso, pero lo lógico es que va a haber un aumento de casos. Y ya tienen problemas, digamos que ya topó el Laboratorio Nacional de Salud, y esto se va a agravar más con las consecuencias que todo esto trae. Ahora, ¿ustedes han tenido comunicación, por ejemplo, con el doctor Edwin Asturias o esta comisión que hizo el presidente para tratar temas de COVID sobre estos temas, doctora?
Nosotros hemos seguido a través de nuestra incidencia y de los informes que generamos y que los hemos hecho públicos, ¿verdad? Que ahora nosotros publicarlo a través de las redes, hecho informado el trabajo que estamos haciendo en este momento, porque pues en este momento ya tenemos un panorama general de lo que está ocurriendo en el país y de la forma en la que está respondiendo el Estado. Una línea de trabajo directa con esta comisión no hemos tenido en este momento, ¿verdad? Pero esperamos que a través de la misma se pueda corregir muchas de las situaciones delicadas que hemos denunciado, que está enfrentando el país, con eso se lo puede recomendar también, porque estamos en una situación crítica, ¿verdad? Que más allá del tema del colapso de la red hospitalaria y de todo lo que hemos venido conversando, estamos hablando de que estamos en el riesgo de que se pierdan muchas vidas de guatemaltecos por esa falta de acción, por esa falta de decisión y de acciones determinantes que se deben de tomar en este momento decisivo para poder resguardar la salud, el derecho a la salud y el derecho a la vida de todos los guatemaltecos que somos usuarios de los servicios de salud. Y en este momento prácticamente de todos, porque la respuesta incluso en las áreas privadas del sistema de salud en este momento también limitada. Muy mala, realmente es limitadísima porque ha sido muy limitada, muy lenta, sin claridad, sin contundencia. Hay un tema también que es preocupante y es que pues el Congreso de la República la primera semana de cuarentena le autorizó al gobierno un endeudamiento de más de 17.500 millones de quetzales. Lastimosamente no todo era para el tema COVID ni para el tema de salud. Ahí metieron cosas de todas, hasta deudas anteriores de otros gobiernos y en fin. Pero, digamos, dentro de ese presupuesto sí, cerca del 10% era destinado al tema de salud. ¿Cómo va el tema de la ejecución de todo ese presupuesto que aprobó el Congreso, doctora? Lamentablemente también, como prácticamente toda la respuesta vale hasta la última revisión que creo hicimos la semana pasada, no superábamos el 3% de la ejecución. 3% en 3 meses. Así es. Wow. Ese presupuesto histórico que está manejando salud pública, ¿verdad? Y fíjate que a pesar de que aquí estamos hablando de la parte financiera, ¿verdad? Es increíble porque en estos días que hemos estado haciendo esta ronda de supervisiones, hay tantas cosas que duelen profundamente, no solo como defensores de derechos humanos, sino como guatemaltecos. Yo sí quisiera resaltar y agradecer profundamente y con el alma a todo el personal médico, el personal de salud, los compañeros de los hospitales, porque de verdad que son los pocos que están resolviendo de la forma en que pero duele mucho cuando uno habla del tema presupuestario, por ejemplo, como en algunos hospitales, como el objetivo de no dejar de dar la atención, han tenido que tener salas de espera en encamamientos. Wow. Los encamamientos los han tenido que volver a aislamiento para atender a los pacientes con coronavirus. Es increíble, por ejemplo, en una sala de espera donde una familia esperaba que una mujer saliera con su bebé a dar recién dando luz. Era una sala de espera donde ahí, desde la maternidad, hoy está convertida en un encamamiento para madres y para niños con coronavirus. Ahí se han tenido que colocar camillas, se han tenido que poner camas, se han tenido que poner monitores, ¿verdad? Los vestidores, los vestidores son baños para personas que están cerradas a las áreas de COVID, son de estos baños, de estos duchas portátiles, porque la infraestructura no da. Hemos visto morgues construidas con plegmas y con láminas, porque se han tenido que crear esos espacios. Entonces es imposible cuestionar y no preguntarse en dónde están esos millardos. Claro. Para que debían de ser útiles en este momento para que toda la población tenga una atención. Es muy difícil no cuestionar, no pensar, dilucidar
qué realmente está pasando, más allá del tema de ejecución. Al final de cuentas es un presupuesto que no ha llegado a donde tendría que estar. Así es, doctora, lo que es increíble es uno se pregunta, ¿será incapacidad, mediocridad, corrupción, falta de voluntad, una mezcla de todas las anteriores, negligencia? Realmente es impresionante que en 3 meses, teniendo plata, habiéndose endeudado con las consecuencias que el tema de la deuda nos irá a traer en el futuro, y estar en esta situación. El presidente había anunciado que el Parque de la Industria pues iba a tener encamamientos, que realmente son catres, pero encamamientos de más de 3,000 personas, y ahora resulta que son 270 catres los que están ahí, que realmente hablar de intensivos en el Villanueva o en Parque de la Industria pues es algo muy delicado. También la población no tenemos información con claridad de cuántas personas han ingresado al intensivo, si se ha logrado salvarle la vida a alguien en el intensivo o todos fallecen cuando se les ventila mecánicamente, cuál es el cuadro clínico, sin preguntar el nombre, por supuesto, porque eso sería pues totalmente fuera de lugar, aparte de ilegal, pero digamos sin saber la identidad de la persona, el cuadro clínico para que pudiéramos todos hacer análisis del comportamiento de la enfermedad en Guatemala, es decir, qué tratamiento se les está dando a los enfermos, cómo han respondido, cuántos se complican, los que se complican, cómo los han tratado, cuál ha sido, digamos, la tasa de mortalidad de estas personas, los cuadros clínicos que presentaban. Esa es información que nosotros los ciudadanos deberíamos tener para poder hacer nuestro propio análisis, para poder hacer estudio, poder hacer de todo tipo de, digamos, de aporte que hoy por hoy es completamente inexistente. No tenemos información, nos tienen aislados, el gobierno ha monopolizado las pruebas, ha monopolizado el tratamiento, ha monopolizado todo, la información sobre todo, y si no fuera, digamos, por estas investigaciones que principalmente usted ha liderado, yo por eso la felicito públicamente, doctora Calderón, porque estoy seguro que no ha sido fácil, y si no es a través de la información de personas que nos pasan, personas como usted, que nos pasan a la ciudadanía, o como los doctores ya en desesperación, que salen públicamente a clamar por ayuda, a buscar quién les dona equipo, quién les dona esto o el otro, pues la realidad es que es calamitosa. Lamentablemente, una de las estrategias en las que está fundamentada la respuesta en otros países que han sido exitosos, precisamente se basa en la comunicación del riesgo. Claro. Es precisamente a lo que usted hace mención, es tener acceso a la información para que todos estemos conscientes de los riesgos que estamos corriendo, o sea, todos como guatemaltecos, como sociedad civil, pero eso se hace a través de la presentación de los datos de forma transparente, ¿verdad? Y de forma correcta, haciéndolo tal cual tiene que ser, porque es lo único que nos va a brindar ese abanico de datos y esas posibilidades de poder hacer todos esos análisis. En este momento, como bien lo mencionaba, se nos ha negado, ¿verdad? No tenemos nada. Un ejercicio de supervisión hicimos hace un par de días cuando fuimos a revisar las personas fallecidas del hospital Roosevelt, develó muchas debilidades de la información que se está presentando en el Ministerio de Salud. Ningún dato cuadraba con ninguna información que había sido presentada de forma oficial, y de hecho eso también hizo que esa comunicación, existe una logística de cómo están recolectando los datos, de cómo los registran, y a ver qué ahora nuevamente seguimos a ciegas y seguimos tropezándonos, porque más allá de la importancia de la cantidad de personas que nos interesan con temas causas, que eso tengan comorbilidades. ¿Cuántas personas de esas se complicaron, como bien decía usted, en el intensivo, o cuántas fallecieron súbitamente, ¿verdad?
y hacer investigaciones, porque por ejemplo la familia que los tienen alejados, prácticamente los ingresan vivos, los sacan fallecidos, y que tienen el derecho a una explicación, a ver qué fue lo que pasó. Por supuesto, por investigar el Código Institucional, a ver si existe una ruta establecida para brindar la información a las familias de cómo están sus familiares que están en cuarentena o que están siendo atendidos dentro de estos hospitales COVID por el tema del confinamiento, ¿verdad? Y en el tema de los fallecidos es tan importante porque como es relevante cuántos fallecieron, necesitamos conocer de los que entraron a los intensivos, como bien lo decía usted también cuántos se recuperaron, porque en base a esos tratamientos de las personas que se recuperaron es que debemos de seguir innovando en el tema de los protocolos de atención clínica. Correcto. Pero si no conocemos eso, tampoco sabemos hacia dónde podemos ir, ¿verdad? Entonces esa ausencia de datos, esa falta de respuestas que el Ministerio de Salud no ha generado en este momento, todavía crea más incertidumbre y nos crea como mucho más duda y desconfianza de efectivamente cuáles son los planes de respuesta en este momento, cuáles son las líneas de acción, hacia dónde nos llevan en este momento, o si efectivamente no existe ningún camino que esté trazado. Así es, doctora, y lastimosamente, pues nuestra comunicación telefónica, yo no sé por qué, y espero pues espero equivocarme, no sé, por alguna razón no le escucho muy bien, ojalá no sea porque le están escuchando a usted su teléfono, espero que no sea esa la razón. Pero yo le quiero agradecer muchísimo, en nombre de todo el equipo de Libertópolis, a la doctora Zulma Calderón de Procuraduría de Derechos Humanos, la información valiosísima que el día de hoy pues nos está brindando de toda la situación, que y ahí sí no es que alguien más se la haya contado, porque la doctora Calderón, pues obviamente utilizando todos los protocolos de seguridad y su conocimiento médico, pues ella misma, usted misma, ha estado presente in situ, tanto en Villanueva como en el Parque de la Industria, como en el Roosevelt, como en el San Juan de Dios, como en el Laboratorio Nacional de Salud. Así que ahí sí, usted es una fuente ahí de lo que en realidad está pasando ahí, lo han evidenciado. Y yo le agradezco mucho que nos transmita esta información como ciudadano, como guatemalteco, pero por supuesto compartir con usted una enorme preocupación por la pésima, es que mire, ya a estas alturas ya no es de tener beneficio de duda aquí de nadie, esto ya se puede calificar como una pésima gestión en el tema de ejecución presupuestaria, en el tema de protocolos, en el tema de transparencia, en el tema de acceso a la información, en el tema de trato y respeto al enfermo, al ciudadano guatemalteco, al médico, a todo el equipo, como usted bien dice, no solo los médicos, sino a todo ese equipo de soporte que hace que en esas condiciones pues la gente se esmere para dar un mejor tratamiento a las personas que están padeciendo una enfermedad seria y que muchas de ellas pues lo primero que se les pasa por la mente es que pueden fallecer de esto y no tener empatía, no tener digamos siquiera el trato más digno posible con todo el presupuesto que se ha tenido y que usted que nos diga que hoy por hoy están cerca del 3% de ejecutado de todo lo que de todo el presupuesto del que cuenta el Ministerio de Salud Pública, de toda esa deuda que aprobó el Congreso de la República que se ha ejecutado el 3%. Y estamos viendo unas carencias tremendas, porque si no hubieran carencias, pues qué bueno que no gastarán más de la cuenta, pero viendo las enormes carencias que ni siquiera le están pagando a los empleados que han apoyado con trabajos realmente peligrosos, como es el manejo de desechos biológicos, etcétera, es una barbaridad. Realmente es algo que lo deja a uno sin palabras, doctora. Realmente pues devela una pésima gestión para mí, esa es mi opinión, y ojalá pues ustedes pudieran tener más acercamiento con esta comisión presidencial de tema COVID y lograran tal vez a través de esa vía pues ir mejorando estos temas que se les puede ir dando solución, y en su caso pues también que se puedan deducir las responsabilidades que correspondan, porque en realidad es que no se vale estar así.
Nosotros quisiéramos resaltar que más allá del trabajo que hacemos como defensores de derechos humanos, nosotros tenemos un compromiso muy serio como guatemaltecos también, y es precisamente velar porque todos en el país recibamos una atención en salud digna, recordándoles también a las autoridades del Ministerio de Salud que el derecho a la salud es universal y sobre todo en este momento difícil que el mundo atraviesa, este es un principio que debe de ser inviolable. Cualquiera en este momento estamos expuestos a estar enfermos de COVID y de necesitar los servicios de salud, y es por eso que hemos sido tan críticos en relación a que el sistema de salud debe de proveer la dignidad mínima para que el ser humano y los guatemaltecos seamos atendidos. Nosotros no tenemos interés de señalar a nadie, nuestro máximo interés se fundamenta en que todos los guatemaltecos tengamos acceso a una salud de calidad, a una salud digna. Nos duele mucho el dolor que hemos visto en estos últimos días al ver a nuestros hermanos guatemaltecos siendo atendidos en carpas, prácticamente bajo la intemperie. Entre el agua. Exacto, cuando sabemos que las condiciones pueden ser totalmente diferentes. Y es en ese mismo sentido de la defensa del ser humano que hemos levantado la voz y seguimos luchando para que no lleguemos a extremos de lo que ha pasado en otros países en los cuales las personas han fallecido afuera de los hospitales por la mala toma de decisiones o la falta de decisiones, y es precisamente este momento es crucial para que se tomen decisiones y que no podamos llegar a eso. Los guatemaltecos merecemos, por supuesto, esa atención digna, merecemos esa atención de calidad, merecemos el acceso a los servicios de salud, y es todo eso lo que urbana la defensa al derecho humano a la salud, y es lo que nosotros hacemos a través de nuestro trabajo, pero sobre todo con el compromiso de que estamos en un momento histórico de que atraviesa el país, y precisamente con esa convicción es que seguimos luchando por defender en lo que creemos, ¿verdad?, en ese derecho humano a la salud, que como bien mencionaba es universal. Pues muchísimas gracias, doctora. Vamos a estar siempre atentos al desenvolvimiento de lo que viene, y por favor sepa que aquí tiene un canal para que se pueda pues escuchar su voz y su mensaje y toda la información que nos pueda proveer, porque nosotros pues también tenemos esa sensibilidad hacia todos nuestros hermanos guatemaltecos, y sabiendo que cualquiera de nosotros puede ser uno de los pacientes en estos hospitales que se encuentran en una situación verdaderamente deplorable. Así que muchísimas gracias, doctora Zulma Calderón, de Procuraduría de Derechos Humanos. Que tenga usted muy feliz tarde. Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad. Ahora que ya estamos trabajando, AJAU te recuerda que es aconsejable evitar tocarse la cara y la mucosa de los ojos, la nariz o la boca, hacer una buena higiene respiratoria, es decir, al toser o estornudar, cubrirse la boca y las fosas nasales con el pliegue del codo o utilizando pañuelos descartables. Gracias, AJAU. Sé un liberhéroe. Hola amigos, les habla Marta Yolanda Díaz Durán. Hacemos un llamado a los amantes de la libertad para que nos apoyen en la batalla de las ideas. ¿Por qué? Porque el precio de la libertad es una eterna vigilancia de la misma. ¿Para qué? Para que recuperemos el poder de decidir sobre nuestra vida y nuestra propiedad. ¿Para quién? Para usted y sus seres queridos y su bienestar en el largo plazo. Únete a la Liga de los Liberhéroes. Entra ya a libertópolis.com. Libertópolis. El valor de la verdad.
Bienvenidos al último segmento ya de Libertópolis por la tarde con Luis Pedro Álvarez. Ahí tuvieron ustedes la entrevista que hice a la doctora Zulma Calderón de la Procuraduría de Derechos Humanos, encargada de la supervisión de hospitales nacionales. Pues ya ustedes la escucharon a ella, una verdadera tragedia lo que se está viviendo en estos hospitales, no solo en los temporales, sino también en el Hospital Roosevelt San Juan de Dios. Pero, digamos, nosotros ya sabíamos que el sistema de hospitales nacionales en Guatemala era sumamente malo, ya estaba prácticamente colapsado desde antes del COVID. Pero el tema, lo que es inexcusable, lo que es inadmisible, completamente inaceptable, es que se haya, por ejemplo, cerrado ya la consulta externa de estos hospitales San Juan de Dios y Roosevelt desde hace varios meses, lo cual quiere decir que no están atendiendo otro tipo de situaciones de personas que llegan con padecimientos, digamos, regulares, ordinarios. A estas personas se les dejó de atender. Eso significa que deberían haberse podido preparar para esta situación. Ya tenemos más de 3 meses, desde el 13 de marzo, estamos a 9 de junio, tenemos ya más de 3 meses de que el gobierno pues, tuvo la oportunidad de tener todo el equipo necesario para enfrentar esta situación, para tener las contrataciones necesarias, para poder subsanar el tema de los pagos. Es increíble que haya personas de mantenimiento y doctores que no se les ha pagado en 3 meses, que están haciendo largas jornadas, pues poniendo en riesgo su vida y la de sus familias. Eso es un verdadero drama. Yo creo, al final de cuentas, ¿cuánto va a mejorar de eso? Se ha ejecutado menos del 4% del presupuesto asignado para COVID. ¿Cuánto va a mejorar esta situación? Yo realmente soy realista, no creo, no espero mucho más del gobierno central en esta situación, lastimosamente, ya es muy tarde. Yo creería que lo más importante, y como lo dije en mis propuestas que hice yo desde el 15 de mayo, yo creo que a final de cuentas hay que liberar, por ejemplo, el tema de las pruebas. Creo que cualquier laboratorio serio y responsable debe poder hacer pruebas no solo para saber quién es positivo, sino para saber, por ejemplo, la prueba de anticuerpos tan importante que hoy por hoy no se hace en Guatemala, saber si alguien ya lo tuvo, lo cual pues le vendría muy bien a cualquiera de nosotros saber si en algún momento ya pudimos haber tenido el virus. Y eso nos podría pues dar pues, mucha tranquilidad. Creo también que es importantísimo el papel que puedan empezar a jugar los hospitales privados ahora. Yo creo que fue el señor comisionado doctor Asturias que mencionó que llamar eso de hospitales COVID es un error. Y lo comparto. Yo creo que hospitales son hospitales y tienen que tratar cualquier tipo de dolencia. Es más, para eso pues deben tener los protocolos necesarios para tratar esta y cualquier otra enfermedad infectocontagiosa, como ya trabajan en los hospitales. Y pues esperaría por lo menos del gobierno mayor información, mayor transparencia, saber cuál es el cuadro clínico de las personas que han fallecido en intensivos, cuál ha sido el resultado del tratamiento de personas que han sido tratadas en intensivo, cuál es el protocolo de tratamiento médico que se está dando, cuál ha sido la respuesta a ese protocolo. Saber si, por ejemplo, en Honduras han sido muy abiertos, están utilizando la ivermectina, la habían mencionado también la hidroxicloroquina, y así, o cualquier otro tipo de medicamentos. Nosotros los guatemaltecos tenemos el derecho a poder conocer esta información. Y eso sí es algo que debemos demandar de parte del gobierno central. Como decía desde un inicio, ya respuesta de parte del gobierno a que van a mejorar mucho los hospitales temporales o los hospitales nacionales, no lo creo. Yo creo que va a ser un tema de responsabilidad individual de cada uno de nosotros, irnos batiendo, y obviamente la respuesta, yo esperaría una mejor respuesta, una respuesta enérgica de parte de los hospitales y clínicas privadas con los debidos protocolos. Las aseguradoras privadas en Guatemala ya nos han hecho llegar correspondencia de que ellos van a responder y van a respaldar gastos relacionados con COVID. Eso es bueno, es importante saberlo. Y bueno, así que estar pendientes a darle seguimiento a esta situación. Hoy no vamos a poder ampliar mucho más en el tema del económico. La próxima semana tendremos que dar seguimiento a este tema, porque ya después de 3 meses de encierro, ya la situación económica es verdaderamente grave. Para muchos de nosotros, para muchas empresas, ya daños irreparables a nivel económico, y que realmente yo creo que ya más encierro es completamente inaceptable.
es algo que debemos demandar al gobierno, poder retomar actividades económicas, obviamente con todas las medidas de precaución del caso. Principalmente ya hemos visto a nivel internacional que el distanciamiento social, mantener distancia física con otras personas es muy importante, y el uso de la mascarilla en lugares donde, en los lugares públicos obviamente, pero en oficinas y en otros lugares privados donde estemos de alguna forma en contacto más cercano con otras personas también es muy recomendable, y por supuesto e indispensable el lavado de manos, mucha higiene en nuestras manos, o la utilización de alcohol gel, si no tenemos al alcance agua y jabón, que es la realidad de una gran mayoría en Guatemala. Por lo menos tener ese cuidado de no tocarnos boca, nariz y ojos si hemos salido afuera o hemos estado en algún lugar público. Así que de mi parte, muchísimas gracias por su sintonía. Escucharon a Luis Pedro Álvarez en Libertópolis por la tarde, El Valor de la Verdad, y yo los espero el próximo martes a las 5 de la tarde, y deseo que estén bien, deseo que estén sanos, cuídense mucho, y por favor, como dice nuestra estimada Marta Yolanda, sean felices, muy, pero muy felices. Libertópolis presentó a Luis Pedro Álvarez en Libertópolis, El Valor de la Verdad.